Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí en esta mañana del jueves. Yo creo que ya pasando muy felizmente el ecuador de este Festival Internacional de Poesía en la ciudad de Granada, hemos tenido oportunidad de disfrutar de la intervención de autores y poetas de mucha talla. Entre otros, por ejemplo, hemos tenido aquí a Manuel Gaete para hablarnos, o nos estuvo hablando del tema que nos va a ocupar hoy, y él nos hablaba de la relación entre la novela literaria y la novela histórica. También hemos contado con la intervención del poeta colombiano Santiago Espinosa, quien nos habló también de manera muy interesante qué novelas le influyeron a él como poeta en su proceso creativo y nos estuvo explicando el porqué de todo eso. Hay una cita que quiero traer hoy aquí de Émile Zola con motivo de su reciente publicación de sus cuentos completos, que dice que detrás de todo gran escritor hay un desconocido cuentista. Hoy el taller o la ponencia va a versar precisamente sobre la relación que existe entre la novela y el cuento, cómo se pasa de un género literario a otro y si eso se puede manejar como creador de una manera libre o existen en realidad unas técnicas para abordar los dos géneros literarios. Para ello, contamos con nosotros con dos escritores de mucho peso. Tengo el placer de presentaros en primer lugar a mi izquierda a Francisco Morales Lomas. Francisco es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, columnista y crítico literario. Él es catedrático de Lengua y Literatura, profesor titular en la Universidad de Málaga, es doctor en Filología Hispánica, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras. Es además miembro fundador y presidente de una de las corrientes, diría yo, intelectuales hoy día más importantes, que es el humanismo solidario, y que invito a que también veáis la página web. Es presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, presidente del jurado que concede el Premio de Andalucía de la Crítica, vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores en la sección de Andalucía y vicepresidente de la Asociación Andaluza de Dramaturgos, Investigadores y Críticos Teatrales. Además, es académico de la Academia de Buenas Letras de Granada y académico de la Academia de Artes Escénicas de España. Su obra publicada es extensísima, no vamos a pasar aquí a enumerarla porque sería perder la oportunidad de restar tiempo a los dos intervinientes, pero sí decir que tiene obra poética, teatral, más de cerca de 30 ensayos y artículos de crítica. Y de lo que hoy nos va a hablar es de novela, de narrativa, de cuentos. Son casi más de 10 obras publicadas y su última obra ha sido Puerta Carmona. Y a continuación, a mi derecha, tenemos a Sergio Arlandis, de Valencia. Él es doctor por la Universidad de Valencia, donde en la actualidad es profesor. Ha dirigido el proyecto Diccionario de Autores Valencianos Contemporáneos de la Biblioteca Valenciana y fue director gerente de la editorial Antroposiglo XXI. Es autor de importantes estudios monográficos también sobre poetas españoles contemporáneos como José Luis Hidalgo, Francisco Brines, Vicente Alessandra y Jaime Siles. Tiene publicado también un gran número de poemarios, siendo su último libro publicado Inverso en la editorial Calambur. Además, él dirige varias colecciones para esta editorial. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Española en Norteamérica, miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana. Ha sido profesor en la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Virginia en Estados Unidos o la Ohio University. Y también ha estado dando clases de doctorado aquí en la Universidad de Granada durante 7 años y también en la Universidad de Turín. Y además, me lo decía él, que yo no lo sabía, se le conoce también
como futbolista, lo cual es un dato interesante para que todos sepamos que se pueden hacer muchas cosas. O sea, que uno se imagina a un escritor siempre rodeado de libros, metido entre cuatro paredes, pero luego los escritores tienen otras vidas que se pueden hacer perfectamente compatibles. Pues nada, os dejo ya con la palabra de Francisco Morales y muchas gracias por asistir. Bueno, voy a, en primer lugar, daros las gracias por acompañarnos. Para mí es realmente un placer estar aquí con vosotros. Como vosotros, yo fui alumno de esta universidad en el curso 74-79, que fue cuando me licencié en la primer grupo que se licenció en Filología Hispánica y siempre para mí es un placer venir a Granada, estar con vosotros y desde luego también agradezco a los directores del festival, a Daniel Rodríguez Moya y a Remedios Sánchez la posibilidad de estar este año aquí con vosotros, ¿no? En este caso, la última ocasión que estuve aquí con vosotros fue para hablar de Rafael Guillén, de ese grandísimo poeta granadino y buen amigo. Y en esta ocasión vengo a hablaros brevemente, porque realmente lo que se nos pide es una cosa muy sintética y muy de taller, ¿no? Literario, fundamentalmente. Yo, si estuviera en la posición que estáis vosotros, lo que pediría sería que fuera algo práctico, ¿no? sobre el tema de la relación cuento-novela, etcétera. Y en ese sentido voy a intentar, en los pocos minutos que tengo, hay que tener en cuenta que en la facultad normalmente los bloques que uno tiene en la universidad, al menos allí en mi universidad, son de 4 horas con los alumnos y claro, tener media hora es como el aperitivo, ¿no? Es empezar a arrancar la maquinaria. Pero bueno, voy a intentar ser sintético, ser profesor en este caso y también narrador y daros esa doble visión, digamos, como técnico y también como autor. Aquí me he traído precisamente algunas de las obras que he publicado últimamente porque querría utilizarlas para poner ejemplos. En concreto, esta es la última que he publicado, Puerta Carmona, que ahora tendré oportunidad de hablar de ella. Bueno, el taller es el taller del cuento a la novela y yo diría que recomendaría primero una serie de obras que son fundamentales para, si vosotros tenéis interés, entrar directamente en ellas. Una de estas es la de Los mecanismos de la ficción de James Goode. Es una obra, digamos que se sale de lo que son las expectativas de cualquier obra de ensayo, porque son comentarios en algunos casos muy personales, muy concretos sobre el concepto de personajes, sobre el concepto de argumentos, sobre cómo desarrollar la historia, cómo se desarrolla la historia, y él, bueno, pues va proponiendo una serie de ideas que yo considero que son muy relevantes. La cito a modo, digamos, de referencia importante. Luego hay otros títulos también muy significativos, como el de Julio Cortázar, es muy interesante, fueron las clases que él dio en la Universidad de Berkeley, y ahí analiza cómo era su gestión de la obra literaria. De hecho, en su momento, en los años 80, yo intenté hacer, estando de profesor en Barcelona, intenté hacer la tesis doctoral sobre Julio Cortázar y, bueno, leí toda la obra de Julio Cortázar y muchísimos ensayos y al final me di cuenta, en los años 80, que eran tantas las referencias a Cortázar que difícilmente podía yo añadir nada nuevo, porque eran libros y libros enteros de tesis doctoral sobre Cortázar. Y a mí me influyó muchísimo en su momento la escritura. De hecho, algunos de los cuentos de Cortázar, en cierto modo, pues yo he intentado seguir un camino similar en algunos de ellos, no en todos, evidentemente. También la obra de Milán Kundera, El arte de la novela, El arte de la ficción de Lodge, el de Foster, Aspectos de la novela, por supuesto la obra abierta de Eco, un libro que a lo mejor es más desconocido del catedrático de la Universidad de Almería, José Valles, Teoría de la literatura,
Pepe Valles, los dos fuimos precisamente en esta facultad, alumnos de esta facultad en los últimos años, y él se ha convertido en un teórico de la literatura, sobre todo, también es narrador, aunque el narrador ha hecho poco, es una obra interesante, lo mismo que la de García Landa y Betancourt. Pero, en fin, esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Lo importante es, la primera de las preguntas que yo me haría, ¿qué es una novela? Yo considero que una novela es un edificio. Cuando un arquitecto proyecta un edificio, tiene que tener en cuenta fundamentalmente un basamento, serían las raíces de la novela. Ahora veríamos cuáles serían esas raíces en la novela. Un basamento, tienes que poner también una serie de columnas fundamentales que, digamos, sobre las que se vaya edificando ese basamento. Yo diría que esas columnas fundamentales serían determinantes en una novela. Hablaríamos en este caso de esas columnas fundamentales que son la estructura de la novela. Sin estructura no hay novela. Tampoco hay realmente relato. Sin estructura, aún el más pequeño tiene su propia estructura. Y, en definitiva, el concepto de novela se basa en todo eso. Pero ese edificio debe de tener personas en su interior. También tiene habitaciones oscuras, las novelas, que serían esas situaciones secundarias o terciarias en una novela, que forman parte, que generan el cuerpo de la novela. Con una estructura mínima no se genera una novela. Incluso en los edificios más modernos, las famosas Torres Gemelas tenían su estructura en el medio. En el medio, la Torre Gemela podían llegar tan arriba porque era un pilar en medio absolutamente sobre el que se organizaba todo el edificio. La novela puede tener ese pilar en medio, pero también los otros elementos son necesarios para la construcción de la novela. Los personajes secundarios son fundamentales para la construcción de la novela, para que generen cuerpo novelístico, porque si no nos quedaríamos en una mera anécdota. Entonces, todos estos elementos, digamos, que son esenciales en una obra. El propio Cortázar definía frente a esto qué es un cuento, qué es un relato breve. Él decía que el relato breve, el cuento, debía de tener 3 elementos fundamentales. Primero, la tensión; en segundo lugar, la intensidad; y en tercer lugar, la concisión. Ahí es donde, digamos, se generan los elementos diferenciados, lógicamente, con respecto a una novela. En una novela, elementos como la concisión, la intensidad y la tensión no tienen ningún sentido. Una novela es un largo recorrido, es un proceso de día a día, es un proceso de largo aliento, es una maratón una novela. El cuento son los 100 metros lisos. Hubo algunos, como Fernando Quiñones, que lo definió de otra forma. Pero yo diría que sería eso, el cuento sería los 100 metros lisos y la novela sería una maratón. Y realmente así debe de tomárselo el escritor, como una maratón. Es una amante o una novia, la novela, a la que todos los días hay que dedicarle un tiempo. Porque si la novela se abandona durante un día o 2 días o 3 días, eso acaba, en el producto, acaba viéndose. Son estos errores que muchas veces percibimos, por ejemplo, en el Quijote. El Quijote, en la primera parte del Quijote hay muchos errores. Muchos errores. Fue una obra que se fue construyendo durante muchísimo tiempo. Desde el año 97, se dice que estaba en la cárcel Cervantes, hasta el año 2000, hasta 1605, fueron 8 años en la construcción de la novela. Cervantes estaba de aquí para allá y evidentemente hay muchos errores que él luego rectifica en la segunda parte de la novela. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, pues una de las cosas que producen eso también puede ser debido a esos saltos temporales. Hay que dedicarle ese tiempo. En el caso del cuento, no. El cuento
sí debe de tener uno de todas formas esa guía, esos principios básicos que serían la tensión, la intención y la concisión. Y ahí yo creo que radica, digamos, el atractivo que puede tener el cuento. Evidentemente, en el caso de Cortázar había otro atractivo añadido, que era el que el resultado final siempre, el final de la historia siempre era muy diferente a lo que se sospechaba ad inicio, desde el comienzo, ¿no? En la construcción narrativa, ¿cuáles serían los elementos de los que dispone un escritor para esa construcción? Bueno, hay unos elementos básicos que tenéis ahí, los medios de los que dispone el escritor, el significado textual, el tema y su tratamiento. Evidentemente, cuando cualquier escritor realiza una novela, lo primero es ¿cuál es la idea sobre la que va a pivotar la novela? Cuando, por ejemplo, yo planteo escribir estas 3 novelas que tenéis aquí, Puerta Carmona, Bajo el signo de los dioses y Cautivo, mi idea inicial de estas 3 novelas es crear un marco sobre el siglo XVI, sobre todo el periodo de la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII. Esa idea inicial en torno a un personaje, que era Cervantes. Cervantes como personaje. De hecho, en la historia de Cautivo, el personaje absoluto es Cervantes. Cervantes en el periodo de Argel y Cervantes en el periodo de Italia. 2 periodos muy desconocidos y muy novelescos. Yo utilizo la poca información que hay al respecto para crear sobre todo una novela en torno a Cervantes. Entonces, la idea sobre la historia es fundamentalmente el amor a Cervantes. De hecho, es la primera novela como tal que a mí, con 12 años, en el instituto. Entonces, el instituto pues comenzaba en primero de bachillerato, yo lo empecé con 10 años, o 9 o 10 años, y con esa edad pues me obligaron a leer El Quijote. Y eso permaneció, al cabo del tiempo ese es el resultado. Pero también había otras historias sobre las que pivotaba. Bajo el signo de los dioses es la historia, bueno, de algo muy moderno, que es la corrupción en España. Aquí, cualquiera que lea esta novela verá cómo ya a Rodrigo Calderón, que es uno de los protagonistas, junto con el duque de Lerma, Rodrigo Calderón le cortaron el cuello en el siglo XVII por corrupto. Entonces a los corruptos se les cortaba el cuello. En la Plaza Mayor de Madrid le cortaron el cuello. Era uno de los válidos, era el que tenía el sello del rey, era el que daba las visitas al rey. Sin él, el rey no visitaba a nadie. Bueno, pues ahí lo tienen degollado, lo pueden ver todavía porque el cuerpo, al ser degollado, quedó en buena visibilidad, lo tienen en una iglesia de Valladolid, lo pueden ver cuando quieran. Una idea fuerte, una idea que ya estaba en el siglo XVII. La corrupción no es algo de ahora. Aquí ha habido corruptos toda la vida. Y la otra idea sobre la que se sostenía Puerta Carmona, que ha sido la última novela, era la idea fundamentalmente que a mí me llevó a escribir la novela, fue el papel de la mujer. Sabéis por la historia que Fray Luis de León, que fue uno de los grandes poetas del siglo XVI, por supuesto junto con Garcilaso de la Vega y Fernando de Herrera, yo diría los 3 grandes, de hecho Garcilaso y a Fernando de Herrera los leía también muchísimo Cervantes. Cuando se fue a Italia decía que llevaba los libros de Fernando de Herrera y de Garcilaso de la Vega. Fray Luis no dijo nada. Fray Luis, que era un grandísimo poeta, cuando yo tenía vuestra edad, probablemente era el poeta que más leía junto con Garcilaso de la Vega, porque
Granada me daba pie a leer eso de la vida retirada. Yo por entonces pues me iba con muchísima frecuencia a Fuentevaqueros con la bicicleta, me quedaba allí en las alamedas oyendo los riachuelos, contemplando la sierra a lo lejos, y como que Fray Luis de León estaba predispuesto a que yo lo leyera en aquellas circunstancias, ¿no? Sobre todo ahora en la primavera, ¿no? Porque en el verano ni Vega de Granada ni nada de nada, aquí no hay quien aguante en el verano. Quiero decir que Fray Luis le hizo un gran daño a la mujer, creando la perfecta casada, pero él lo único que hizo es reflejar la época. Sin embargo, había otras mujeres muy importantes en la época que yo quise destacarlas. En cierto modo, podríamos decir que es intentar crear un personaje que realmente existió, que fue, en este caso, la protagonista de la obra es una mujer, digamos, que se forma, que es una mujer que se forma en arte, en pintura, que está en Sevilla, porque la acción transcurre en Sevilla, con Francisco Pacheco, etcétera, etcétera. Quiero decir que la idea matriz de una novela es fundamental. Luego van a venir todos los demás elementos de esa novela. El significado textual, el tema, son elementos esenciales en la construcción de la novela, pero desde luego el ámbito determinante es el significante textual, lo que sería toda la gramática textual. ¿Cómo construyo yo eso? ¿Cómo lo organizo? Voy a utilizar la primera persona narrativa, voy a utilizar la segunda persona, voy a utilizar la tercera persona. La tercera persona, el narrador, tiene que ser omnisciente, tiene que ser testigo. Todo eso genera muchísimos problemas previos a la construcción de una novela. Desde el momento inicial en que uno tiene la idea hasta el momento final en que uno ve la novela publicada, hay todo un proceso de años. Hay todo un proceso de años en el que primero hay que construir una estructura mínima organizativa en donde haya unos personajes muy bien delimitados. Por ejemplo, yo una de las cosas que he hecho algunas veces en algunos personajes, cuando me he inventado de pronto el nombre de algún personaje, he ido y lo he puesto en internet, claro, desde que hay internet, y digo, a ver qué cara tiene este personaje en internet, ¿no? Y entonces me ha aparecido de pronto allí, pues, una chica o un chico o quien sea. Digo, pues me gusta que se llame así, fulano de tal, y he utilizado su rostro, su cara y tal, su cuerpo para la construcción del personaje. ¿Y eso por qué? Pues porque una de las cosas, sobre todo en aquellas novelas en donde hay muchos personajes, una de las cosas más difíciles es que el escritor se identifique con el personaje. Es muy difícil eso. Por ejemplo, en mi novela El extraño vuelo de Ana Recuerda, bueno, junto con esta novela, Candiota, y otra más que se llama La larga marcha, es mi dedicatoria a la transición española. De hecho, recuerdo como anecdotario que la periodista del diario El País, cuando leyó esta novela e hizo el artículo sobre ella, dijo, me ha gustado más tu novela que la de mi jefe, ¿no? Ya saben quién era su jefe, ¿no? En el diario El País, que hizo también una novela sobre la transición española. Yo, esta novela, Candiota, los que sois de Granada conoceréis que aquí hay una calle que se llama Candiota, probablemente una de las calles más infames que hay en Granada. Esa calle tiene de una pared a otra 1 metro de ancho. Mi primera entrada en Granada, cuando yo vengo desde Dúrcal a Granada con 10 años, es en la calle Candiota. Era una calle infame. Estaba presidida por un prostíbulo nada más entrar en la calle. Ahora está algo reconstruida, pero bueno, el metro... recuerdo las sonoridades de los vecinos a medianoche, los espasmos, uno vivía en aquella calle al lado de todo el mundo porque es que era imposible no escucharlos. Mi novela, una de las partes de esa novela de transición es esta, en torno a un personaje real que yo aquí le llamo el Chocho. Es un nombre muy de chorizo, ¿no? El Chocho, y que realmente existió,
Estuvo encarcelado porque en un ajuste de cuentas, cuando en Granada en esos años ya empezaba todo el tema de tráfico de drogas, entró en un bar y le dijo a otro chorizo igual que él: vengo a cortarte, literal, los huevos. Y el otro le respondió: si eres capaz. Y efectivamente fue capaz. Con la navaja se tiró para él y le pegó en la ingle, y yo no sé si se los cortó, pero desde luego el tajo fue en la ingle, lo encarcelaron, estuvo bastantes años en la cárcel, salió de la cárcel peor que entró y con 30 y tantos años pues está criando malvas. Es la historia de esa transición, que fue una transición muy diferente, y está contada precisamente ahí. La importancia del personaje. Es muy importante que haya personajes, que haya situaciones, que uno viva, ciudades que uno conozca para penetrar. Yo recuerdo una ocasión presentando a Lorenzo Silva, que había escrito una novela sobre Polonia. Tuve la suerte en su momento, en los años 90, de estar 2 años consecutivos durante los veranos dando clases de español en Polonia, y yo consideraba que conocía bien Polonia, tenía amigos polacos, etcétera. De hecho, escribí un libro de poesía que se llama Balada del Moldavia, ambientado en Polonia, etcétera. Y cuando me dijo Lorenzo Silva que él no había estado nunca en Polonia, pues claro, se quedó un poco cortado, porque yo sí había conocido Polonia, y realmente lo que había hecho allí Lorenzo Silva en aquella novela era cogerse una guía de estas turísticas y guías de no sé qué, no sé cuánto. Sí, se había informado bien, pero él no conocía Polonia, absolutamente nada. ¿Cómo se puede escribir algo sobre una ciudad, sobre un país, sobre una zona que no conoce? Pues se puede escribir, evidentemente. Hay gente que no está en ningún planeta y escribe de los planetas como si estuviera allí al lado de su casa. Evidentemente que sí. Si eres un artista, y eso es exigible al escritor, ser artista, conocer el medio, conocer las técnicas, y él las conoce perfectamente bien. Ahí está, hace poco me parece que en Madrid le han dado el premio de la Comunidad de Madrid, es un gran escritor, yo diría que uno de los que sustituyen a Vázquez Montalbán en el ámbito de la novela policíaca, ¿no? Pues bueno, se puede hacer. Aquí, por ejemplo, en esta trilogía también, Candiota, La larga marcha y El extraño vuelo de Ana Recuerda, hay un personaje muy interesante que es... esta novela transcurre en el ámbito de la Alpujarra, y en cierto modo podríamos decir que tiene que ver mucho con la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, ¿no? Porque, claro, hablar de la Alpujarra, sobre todo de determinadas zonas de la Alpujarra, los que la conozcáis bien, hay algunos pueblos en la Alpujarra que están aislados del mundo realmente, a pesar de ser el año tal. Claro, yo estoy hablando en esta novela de los años de la transición, que el aislamiento era mucho mayor, y aquí en esta historia hay una mujer acosada. Estamos, digamos, en el asesinato de la mujer contemporánea por el marido, por los familiares, ¿no? Aquí aparece esa mujer que huye del marido y se va al aislamiento total en un pueblo perdido de la Alpujarra. Y yo quise construir esas vivencias en esa historia sentimental, pero en esa historia personal. Claro, la Alpujarra hay algunos personajes reales que a mí me sirvieron muchísimo. Uno de ellos es Gerald Brennan. Gerald Brennan aparece aquí como personaje, no es exactamente Gerald Brennan, sino que yo lo utilizo técnicamente en Gerardo Moore el Seco. Voy a leer un fragmento simplemente como ejemplo, ¿no? Gerardo Moore, a pesar de la soledad que necesitaba para poner en orden sus pensamientos y anotar todo lo que iba observando de la realidad, se relacionaba mucho con los cartuguenses, asistía a las fiestas, a los juegos de pelota, que en los días claros realizaban, tomando como frontón uno de los laterales de la iglesia, a la ceremonia de la matanza del cerdo, que realmente era para él toda una liturgia, a las 2 únicas cantinas existentes, incluso a las casas de unos y otros, cuando con motivo de una boda o de un bautismo era invitado. El único lugar que nunca visitó
en Cártugos por propia iniciativa fue la Iglesia. Su formación anglicana siempre se lo había impedido y aunque en los últimos tiempos había perdido gas y razón de ser, no sentía el menor atractivo por lo que él pomposamente llamaba antro malsano, donde dogmáticas ideas te descerebran. A excepción de don Francisco Villena, los curas que habían pasado por Cártugos en los últimos tiempos habían tenido oportunidad de probar sus hipótesis. Sin embargo, su animadversión a la curia poseía más un origen intelectual que anímico, y su palabra se había cruzado en múltiples ocasiones con todos los curas que visitaron Cártugos, incluso en algunas ocasiones sonadas las controversias y polémicas. Había cosas que no comprendía: la Santísima Trinidad, el misterio de María, la Anunciación, la confesión, el celibato. Los curas se encolerizaban ante las palabras del sin Dios. Y de esta otra, por ejemplo, una escena que dice lo siguiente: después de la muerte de Franco y durante un semestre siguió al frente del gobierno Arias Navarro, el señor Lechuza, sustituido más tarde por Adolfo Suárez, un camisa azul en el que nadie creía desde primera hora. Unos lo tachaban de traidor al régimen y otros de continuador del Lechuza. Un caluroso día de julio en el que hasta las ranas llevaban cantimplora, el good-looking Suárez se presentó en el Palacio de la Zarzuela conduciendo un Seillas 127 y escoltado por 2 automóviles de la policía. A los pocos días formaría un gobierno de penenes. Era un guaperas que le gustaba mucho a las maduritas, pero que nos parecía un fascista a los jóvenes. Fue quien afrontó lo que ya se llamaba la transición política española, pero en realidad todos nos estábamos preparando para la revolución. Aunque hasta ese momento no sabíamos muy bien lo que significaba esa palabra cargada de alegría, desorden y libertad. Lo de la amnistía estuvo bien, pero deseábamos más. Los militares estaban removidos con aquel jovencito, era un decir de Ávila, que traía nuevos proyectos para el país y pensaba dejar a la soldadesca con las pistolas colgaditas y silenciosas en las entrepiernas. Cuando salió a las 9:30 de la noche en el telediario en blanco y negro, como se veía la realidad en esos días, repeinado, recortado en el lenguaje, con una labia sinuosa, la nariz afilada y el rostro bien proporcionado, le hizo estallar a mi tía Esperanzi: «Qué apañado es el maricón, pero qué desgraciados nos va a hacer el malaje». Bueno, la desgracia vino después, un golpe militar. Un golpe militar del que nos libramos de aquella manera, pero ahí estaba. Y yo desmitifico ahí la transición. Y cuando los documentos que hay ahora mismo ocultos, privados, que tienen los servicios secretos salgan a la luz, descubriremos qué fue la transición española. Muchos en aquellos días, de hecho, yo recuerdo que en aquellos días como estudiante, pues en los veranos, como estábamos tiesos a todas horas, me tenía que ir a trabajar fuera, a Francia. Me fui en el curso 76, curso 77, curso 78, ya en el 79 no, porque acabé la carrera. Y bueno, de hecho, las primeras películas porno yo las vi en Francia. O sea, aquí no había películas porno. Aquí lo más que se podía ver en aquella época es verle una teta a Marisol. Ya está, aquí no había películas porno. Todo estaba prohibido. Todo estaba prohibido. Bueno, pues yo me acuerdo que el primer año que yo me fui a Francia, mi padre se quedó llorando porque pensaba que la frontera en cualquier momento se iba a cerrar y es guerra civil otra vez. Ahora se nos quiere vender la transición una cosa idílica y una cosa muy bonita. Suárez fue un dirigente maravilloso y tal, pero Suárez, cuando yo tenía vuestra edad, yo veía a Suárez como un fascista, un absoluto fascista. Es que era un hombre del régimen. Había alguien que decía,
en algunas reuniones, si Suárez es democrático, mi culo es un clavel, ¿no? Decía. Bueno, todos estos elementos son los que permiten hablar en literatura de las ideas. Voy a ir acabando ya, de las ideas, pero sobre todo hay un elemento determinante en la construcción literaria, aparte de las herramientas técnicas, de las herramientas temáticas, de las herramientas físicas. Sergio va a hablar ahora más a fondo de todo esto, que es, desde luego, aparte, como ya he dicho, del tema, la historia, el argumento, que deben ser siempre temas potentes, historias creíbles. El escritor debe estar siempre en un terreno que domine, no que le domine el terreno a él, sino que uno se sienta cómodo en el terreno. Uno tiene que saber qué lenguaje debe utilizar. Por ejemplo, yo consideraba que era conveniente en algunos casos, en esta trilogía que estaba ambientada en el Siglo de Oro, pues utilizar, y además fue lo que más trabajo me costó, utilizar un lenguaje cercano al Siglo de Oro, porque de ese modo estaba empleando, digamos, no solamente el contexto histórico, descriptivo y tal, pero claro, si ponemos, que es lo que sucede en muchas novelas actuales históricas, si ponemos un contexto histórico hablando como un chico en el bar, ¿qué contexto histórico es ese del siglo XV, del siglo XVI, si así no hablaban? Si describimos a un personaje del siglo XVI diciendo que tiene una boca maravillosa, cuando a partir de una determinada edad tenían 3 dientes o 2 dientes, si decimos que olía muy bien en los sitios, cuando olía fatal por todas partes, el hedor que tenían las ciudades, en las calles y todo, era extraordinario, pues no, ¿qué novela histórica es esa? E incluso también el lenguaje. Por tanto, todo tiene que estar en consonancia. Yo intenté hacer eso lingüísticamente y me costó muchísimo. Fue lo que más me costó. Y sin embargo, pues muchas veces la novela histórica tiene ese problema. Digo que son un conjunto de elementos que ahora, claro, en el tiempo que tiene uno es prácticamente imposible dedicar. El diálogo siempre tiene que ser un diálogo dinámico, no se debe decir todo en el diálogo, tiene que ser una sugerencia, se tiene que ir construyendo la historia a través del diálogo poco a poco, contraponiendo ideas, sugiriendo, pero nunca cerrando esto. Las voces narrativas, la construcción del personaje, la acción, la visualización, la identificación, la composición, todo eso es una labor que debe de desarrollar el escritor antes, que desarrolla el escritor antes. Por ejemplo, recuerdo que cuando Vargas Llosa, yo entonces estaba en la Universidad de Barcelona, cuando lo oí, aquel día una conferencia que dio hablando de su novela La guerra del fin del mundo. Para escribir la novela de La guerra del fin del mundo, Vargas Llosa, una novela que transcurre entre las zonas de Brasil, Paraguay y Bolivia, hay un personaje que apareció de pronto real, que pensaba que era la nueva aparición de Jesucristo y de hecho se llevaba a las masas como si fuera una especie de Jesucristo. Él se va a ese territorio y durante varios meses, contaba él, prepara fichas, documentales de geografía, de ríos, de plantas, de personas, de vestimentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso, previamente, con toda esa información, una vez que ya digirió toda esa información, él se encerró a escribir. Pero la novela, cuando uno va a construir una novela, antes de escribir la primera línea, desde mi punto de vista, porque, bueno, Unamuno decía que la novela simplemente era escribir una línea detrás de otra, ¿no? Todo lo que se te ocurriera, pues ibas escribiendo. No, desde mi punto de vista, yo considero que la novela tiene que estar previamente en la cabeza de esa persona.
tiene que ver a los personajes, tiene que convivir con ellos, tiene que dormir con ellos. Yo muchas noches, cuando he estado así, en ese estado casi de trance, me he despertado hablando casi con el personaje. Y si eso no sucede, la intensidad se pierde. Acabo. Voy a leer simplemente, para que vea un poco de contraste. Este es un libro de relatos y estos son otros libros de relatos que he publicado, para que vean simplemente un fragmento de contraste de uno de los relatos que aparece aquí, que es la metamorfosis del príncipe. Es una idea tan sencilla como que en una familia el padre es siempre una persona que está afuera, que es viajante, es su profesión, y llega un momento que llega a su casa un día y los niños no saben quién es. Evidentemente es una historia con la que yo lo que quería realmente denunciar es el proceso de incomunicación que hay hoy día. Bueno, no es tan exagerado. Hay mucha gente que no sabe quién es su padre, no físicamente porque no le hayan hecho la prueba genética, ¿no?, que también, sino porque no lo conocen. Y yo quise hacer esta metáfora que se llama la metamorfosis del príncipe. Leo un fragmento y acabo. 2 minutos. Hasta el día que fue expulsado de casa y más tarde sucedió lo temido, papá era un príncipe, el príncipe de la casa, con el artículo él. O al menos eso decía mamá repetidamente: tu padre es el príncipe. Podría ser un rey o incluso el rey, pero no, es el príncipe, decía mamá, como si estuviera sentando un axioma. Entonces, tú eres una princesa y nosotros los principitos, ¿no, mamá? Pero mamá se ponía seria y decía que no, que va, tu padre es el príncipe, pero nosotras no tenemos nada que ver con la monarquía ni la nobleza. Que desea comer, le pongo de comer, que desea un traje, se lo plancho, que desea salir, salgo con él y lo acompaño, que desea el qué, mamá. ¿Eso qué es, mamá? Pues eso es eso, vale, eso ya lo sabrás cuando seas mayor. Pues si desea eso que le doy, insistía mamá como queriendo ocultar algo. Cuando fui un poco mayor, descubrí que eso que repetía mamá con tanta insistencia no quería decir era la palabra follar. Solo que mamá le tenía repelús a algunas palabras, como si le dieran grima, y a veces cuando estaba hablando creaba largos o cortos silencios dependiendo de la palabra que cabía en el silencio. A mamá le habían enseñado de pequeña en un colegio de monjas, como ahora me enseñan a mí, que no se deben decir palabrotas, y para llenar su ausencia se inventaba el silencio, lo cual podía producir cosas muy curiosas. Por ejemplo, si alguien quería decir ese cabrón de niño me ha jodido, se diría algo así como ese de niño mea, con lo cual se creaba otro problema, porque aparecía mea, que tampoco se podía decir. En la época que mamá era niña, las palabras siempre resultaban un problema, sobre todo a las mujeres, porque lo que es a los hombres nunca le ha traído problemas las palabras y mucho menos las palabrotas. Muchas gracias. Intervención brillantísima, me había trabajado muchísimo, trabajadísima sobre la novela y el cuento, pero como Paco ya lo ha hecho antes que yo, voy a ser mucho peor, con lo cual, para bien y para mal, toda culpa es de Paco, ¿de acuerdo? Si veis que una intervención es muy brillante y la otra es muy pobre, es por su culpa también. Te lo agradezco. En fin, lo cual me permite hablar de lo que me dé la gana. Que eso siempre está muy bien, ¿verdad? Le hemos invitado para que usted hable del relato al cuento y llegas y dices, pero yo voy a hablar de otra cosa, ¿verdad? Con lo cual se pierde la justificación de la invitación. Pero quería comenzar esta mini intervención. Lo mejor de las mini intervenciones es plantear cuestiones muy profundas,
porque no vas a decir mucho en media hora, con lo cual queda todo muy condensado en lo abstracto, ¿no? Pero voy a intentar hacer que algo muy abstracto se pueda concretar de alguna manera, ¿sí? Y la primera pregunta abstracta que quisiera lanzaros es una pregunta muy sencilla. ¿Qué es literatura? Tan sencillo como eso, ¿verdad? ¿Qué es literatura? ¿Alguno ha tenido el sonsonete ese beckeriano, verdad? ¿Y tú me lo preguntas? Literatura eres tú. No, no es eso. O sí, no lo sé, posiblemente sí. Pero no vamos a arreglar ahora en media hora este debate eterno de la humanidad sobre qué es la literatura y qué no. Pero es verdad que hay una cantidad enorme de teorías al respecto y muchas de ellas están muy enfrentadas, pero a pesar de todo hay un elemento que pone en consenso todas esas teorías, que es la ficción. Ya podemos discutir, si queréis, el nivel de ficción. Eso se puede discutir, más ficcional, menos ficcional, o mayor intención de ser ficcional, mayor, etc. Pero siempre la literatura está unida a la ficción, con lo cual yo me quiero centrar precisamente en ese elemento, en la ficción, como un elemento intrínseco de la creatividad literaria, que además de eso, aunque escribamos un poema emocional, también parte de una ficción, es una recreación de esa emoción o de ese sentimiento, de ese pensamiento, con lo cual la creatividad está también vinculada a la ficción. E intentaré explicar, en cierta medida, que existe una base elemental de la construcción del relato en la arquitectura de la ficción, solamente para señalaros que quizá podríamos pensar esto, y que además los mitos son quizá los ejemplos más elementales de esa estructura tan básica, tan elemental. Por ejemplo, si yo digo un elemento fundamental, esencial, por ejemplo, la caída, pues nos recordamos varios mitos, no solamente de la tradición grecorromana, también incluso de la bíblica, ¿no? La caída de Lucifer, es decir, Luzbel. Hay un montón de elementos. Fijaros que los mitos están muy conectados con esa estructura elemental precisamente porque son relatos que intentan explicar el porqué de las cosas, el porqué de la realidad, con lo cual está justamente en la base, ¿no? Y que eso, de alguna manera, genera una especie de sedimento, una especie de pozo de la creatividad cada vez que vamos a escribir algo, aunque seguramente estáis pensando, pues yo no. Yo me pongo a escribir y no estoy pensando en esos fundamentos de la creatividad, os doy toda la razón, pero voy a intentar convenceros de que quizá no somos tan libres para crear, ¿no? Bien, mira. Vamos entonces a esa ficción. Cierto es que el lenguaje literario posee una entidad lingüística propia que le permite remitir a mundos expresivos particulares. Por ejemplo, los verosímiles en el teatro, por ejemplo, los posibles en el relato o los suscitados en la poesía. Es verdad que la expresividad literaria, el lenguaje literario, nos lleva a nuevas posibilidades de unión, de vinculación entre el significante y el significado, y que ahí está precisamente uno de los elementos de mayor riqueza a la hora de crear, ¿verdad? De poder expresar ese mundo interior o exterior que queremos expresar a través del lenguaje literario, ¿no? Y que ese lenguaje produce nuevas realidades. Esas nuevas realidades, basadas en un hecho común, constituye lo que llamamos muchas veces mi visión del mundo, mi visión de la realidad, mi opinión, mi perspectiva, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué me voy a basar yo en ese sentido? Pues no sé si conocéis la teoría de Propp, la morfología del cuento. ¿Habéis escuchado la morfología del cuento? Sí, pero me lo dijeron una noche y no estaba atento. ¿No? ¿Nada? ¿No conocéis? Bueno, pues animo a que conozcáis esta teoría, porque aborda el hecho literario desde una perspectiva muy distinta, muy colindante con la antropología. Y se llama morfología, porque como sabéis, los morfemas, ¿verdad? Tienes un lexema, una raíz, un elemento invariable, y después vas
constituyendo diferentes categorías con respecto a los morfemas que vas uniendo. Y entonces, en ese sentido, Propp determina que nuestra creatividad del cuento está fundamentado sobre un lexema, un elemento esencial, abstracto, puramente abstracto, o mejor dicho, puramente funcional, llamado actante, y esa función tiene diferentes morfemas, dependiendo de lo que quieras decir. Nosotros tenemos muchos morfemas para decir que algo es pequeñito, ¿verdad? Pues lo mismo. Entonces él te dice que, a pesar de que los lexemas son muy reducidos, si queremos escribir algo, ¿habéis pensado cuántos temas tenemos la humanidad para escribir sobre algo? Los temas son muy reducidos. Amor, desamor, vida, muerte, tiempo. Aunque digamos ahora muchos, no dejan de ser reducidos, 20, por ejemplo, o 15, no tantos. Pero morfemas hay muchos más. Pero en ese sentido, fijaros que lo que dice Propp es, bueno, con unos pocos elementos puedo generar toda una cadena de creatividad, puedo generar todo un universo de ficción perfectamente articulado. ¿Cómo? Modificando los morfemas. Es decir, por ejemplo, que el protagonista o la protagonista de una novela sea más alta, más baja, más fea, más guapa, más inteligente, esos son morfemas. Al fin y al cabo sigue creando la misma función. Una protagonista con unas características. Con lo cual, esa teoría de la creatividad es la que defiende Vladimir Propp y que, de alguna manera, nos sitúa ante una visión de nuestra propia capacidad creativa un poquito distinta a lo que nosotros pensamos cuando vamos a empezar a escribir un relato, ¿no? Es verdad que Propp, siguiendo o casi en paralelo a las teorías de Joseph Campbell y de Mircea Eliade, que ahora veremos, entiende que las funciones que son invariables, eso de el sujeto, el objeto, el antisujeto, el ayudante, que pueden ser 1000 morfemas, entiende que eso, de alguna manera, está dentro de un gran relato, lo que ahora veremos después que Joseph Campbell llama monomito. Un gran relato que articula todo, con lo cual nuestra capacidad de aprehensión de la realidad ya está configurada sobre este esquema cognitivo que tenemos de la propia realidad o de asumir esa misma realidad. Todo parece muy abstracto. Ahora cuando empiece yo a poner imágenes vais a ver que no es tan abstracto. Lo que pasa es que tengo que darme un aire así de importante para que esto suene bien. Pero es muy sencillo esto, de verdad. Lo cierto es que el propio Propp, basándose en Campbell, por ejemplo, determina que esas funciones, sin embargo, aunque son inamovibles, para que exista el relato, tienen que moverse. Y dices, ¿esto qué quiere decir? Muy fácil. Si, por ejemplo, yo ahora me pusiera de pie, que por cierto a mí me gusta más hablar de pie que estar sentado, si ahora yo me pusiera de pie y no me moviese, no tendría historia. ¿Verdad? Parte de nuestros momentos en nuestra casa no tienen historia. No lo vais a recordar exactamente, porque no hay nada. Estás sentado o sentada. Ahí no hay nada, porque no hay una transformación. El viaje, el movimiento implica una transformación del punto A al punto B. Y es ahí cuando nace el relato. Eso es lo que dice Propp y Campbell. ¿Qué ocurre? Que el relato se basa en la transformación. Sin transformación no hay relato. Sin viaje iniciático no hay relato. Sin funciones no hay creatividad. Y entonces Propp te dice, bueno, hay muchos elementos que intentan pasar de la función A a la función B. Por ejemplo, vamos a pensar en el cine, ese hermano pequeño de la novela. ¿No habéis visto alguna película? No me viene ahora ninguna a la cabeza, no soy tan lúcido como Paco. ¿No habéis visto alguna película donde el bueno o la buena del principio se va convirtiendo en malo al final? Dice, fíjate con la cara de buen chico que tenía, ¿verdad? En la vida normal es más común esto. Que acabar diciendo, mira, hijo puta. No. Pero en la vida común esto ocurre más. Pero en el cine vamos viendo cómo efectivamente un personaje cambia esa función. Hay una transformación. ¿Sí?
En verdad cambia el morfema para prop, cambia el morfema de sitio. Es como si dijéramos, una palabra pasamos de hacerla un sustantivo a hacerla un verbo. Para que veamos un poco por dónde va la teoría de prop. Claro, como no tengo tiempo para mucho más, me he querido centrar solamente en un pequeño aspecto. Vamos a poner el centro del relato, el centro de la ficción, en la construcción de un personaje desde esta perspectiva que os intento expresar. ¿De acuerdo? El protagonista, el héroe, ¿no? Bien, a ver. Muy bien, esto ya. Sí que es verdad que podríamos decir, parece muy apocalíptico esto de nuestra creatividad está coartada y además no tenemos una capacidad tan libre de crear, da la sensación de que no podemos ser nunca originales, concepto que, como sabéis, nace del romanticismo puramente, la originalidad. Pues la verdad es que no somos tan originales, pero al fin y al cabo lo que cambia es la manera de contar las cosas. Las cosas están casi todas contadas, de una manera o de otra. Recordad, los morfemas. De una manera o de otra, de una época de otra, con un lenguaje de otro. Con lo cual, lo que cambia es la manera de contarlas. ¿Cuántos poemas de amor habéis leído en vuestra vida? Ninguno. Ahora me lo explicáis a mí cuando venga aquí Marwan a cantar. A Marwan lo contrata para llenar teatros, a mí para vaciarlos. Vale, ¿no habéis leído nunca un poema de amor? Claro, ¿verdad? Un poema de amor. Y además, como te enamora mucho, vuelves a leer otro. ¿Sí? Claro, y entonces, ¿no pensáis que eso lo que te impresiona es la manera que han tenido tan diferente de contarte la misma cosa? Pero el amor sigue siendo el mismo. ¿Verdad? Entonces cuando dicen, pero me gusta más Marwan que... ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo dice de otra manera. ¿Verdad que sí? Pues ahí está. Ahí está la riqueza, ahí está la originalidad. ¿Por qué podemos decir que tal personaje, tal escritor es más original que otro? Por su manera de contar. No porque te ha inventado un tema nuevo. No se han inventado el amor. El amor nos inventó a nosotros. Por lo menos es un acto amoroso. Pero ahí es lo que quería, hasta ese punto quería llegar, ¿no? Es verdad también que la base antropológica de la que estamos hablando parte, no lo podemos negar, de un sistema patriarcal, con lo cual antiguamente al protagonista se llamaba héroe. Yo he tenido que añadir ahí heroína, siempre me ha sonado muy raro. Tú eres mi heroína. Y entonces no sabes exactamente lo que estás diciendo ahí, ¿no? Dice, ¿pero por qué? ¿Porque soy blanca? ¿Porque me snifas? O no sé, pero es un sistema puramente patriarcal. Es verdad que esto ya va cambiando, es una de las grandes novedades que está sucediendo en la sociedad actual, en la creatividad actual, donde la mujer cada vez está asumiendo un papel muy distinto, ya no solamente como un elemento receptivo de la literatura, sino como un elemento puramente creativo y como un protagonista per se, donde la historia ya va construida alrededor de ella y no para educarla, que es hasta la fecha lo que se ha hecho en la literatura actual. Siempre se escribía literatura para mujeres para educarlas, porque eran las que leían. Entonces, en ese sentido, es verdad que es puramente patriarcal. Ahora bien, yo creo que la construcción de la narrativa actual va hacia una presencia de la heroína como un elemento, ahora estoy hablando de la mujer, como un elemento puramente centrado, ¿no?, en la creatividad. Además es un elemento claro, es el futuro, es el presente y es el futuro la mujer, por una cosa obvia y objetiva. Si unes mujer y ciencia es lo que nos hace avanzar hacia el futuro, ¿verdad? Unes mujer y ciencia, la especie continúa. Si unes hombre y ciencia, estamos exterminados. Solamente digo que hay que ver quién domina el futuro. Bien, lo vengo a decir porque el sujeto y el héroe, ¿qué es exactamente esto que quiero explicaros? Bueno, cuando hablamos de héroe, en la teoría de Prop, estamos hablando del protagonista y que cada época determina sus propios modelos de héroe. Es decir, lo que cambia es, evidentemente, la época influye en cómo vas construyendo lo que tú consideras que es un héroe, ¿verdad?
Podemos verlo, por ejemplo, en la novela del XIX, que se constituía como héroe, en la novela del XVII, del siglo XVII también, que se constituía como héroe y qué valores tenía ese modelo, que intentaba ser de alguna manera un modelo ejemplar de cada época. Con lo cual, cuando hablamos de héroe o de protagonista, en estos términos estamos hablando de un elemento puramente abstracto, sin rostro, incluso realmente asexuado, aunque después lo sexualicemos, ¿de acuerdo? Bien. A ver. Bueno, vamos a... Uy. La tecnología es fatal. Me llevo fatal con la tecnología. Voy a hacer una pregunta, otra, de estas sencillas. ¿Qué valores pensáis que suelen tener los héroes de la ficción? ¿Qué valores? Seguro que me podéis decir algunos valores. Yo puedo tomarme nota de los que decís, a ver si coincidimos. ¿De acuerdo? Si coincidimos, resulta que la teoría no es tan descabellada. ¿De acuerdo? ¿Qué valores suelen tener los héroes o las heroínas en las novelas, cuentos, cómics, películas? ¿Qué valores? A ver. Valentía, ya tenemos uno. O sea, no puedo ahora ir poniendo porque yo no tengo el orden, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con uno. Bondad. Inteligencia. Justicia. Vale. ¿Os estáis acordando de todos? Es que yo tengo el conocimiento justo para acabar el día. Yo ya me he perdido. Yo ya soy de los de... ¿Puedes repetir la primera? Pero, vale, más. Como todo el mundo sabe, los héroes suelen ser personajes poco dotados físicamente, sin mucha fuerza, sin ser muy guapas, guapos. Estoy diciendo, ¿es verdad eso? No, ¿verdad? Suelen ser fuertes. Suelen ser fuertes, ¿verdad? Y si no son fuertes, después veremos otro tipo de héroe. Vale, entonces la fuerza también es un elemento. ¿Y la belleza? La belleza como, digamos, ejemplo paralelo a la armonía. Vamos a poner belleza como concepto de armonía. Además, fijaros que habitualmente los malos de las películas siempre tienen un elemento desarmónico. Tiene una cicatriz aquí, un hombro subido, por la desarmonía. Es decir, belleza, armonía, desarmonía, antihéroe. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en eso. Vale, vamos a ver. Entonces, uno, evidentemente, la fuerza, ¿no? Este es un selfie mío. Ah, no. Belleza. Dice, claro, lo tienes preparado. Tú has dicho esas dos. Ya. Es verdad. Belleza. Y dice, claro, mira qué machista. Pues no. Vale. Las cosas equilibradas. Aunque ya no están juntos, es una lástima. Bueno. Esta es... ¿La habéis dicho? ¿Verdad? Valentía. He cogido las primeras imágenes que he ido encontrando en Google, ¿eh? O sea, es decir, no empezáis, pues yo tengo otra, seguro, tenemos 25.000 héroes y heroínas en la cabeza. Honestidad y... Habéis dicho justicia, bondad, inteligencia, porque el héroe es astuto porque es inteligente. ¿De acuerdo? Patriota, por ejemplo, o un astuto. Moralidad, la bondad, ¿verdad? Tenemos otro tipo de héroe, Frodo Bolsón, que todo el mundo confiaría el destino de la Tierra Media a un enano con los pies grandes, como todo el mundo sabe. Y después tenemos otro tipo de héroe que juega con la antiimagen. La antiimagen tiene que tener algún elemento de esos que estamos viendo ahí, aunque le carezca de otros. O sea, por ejemplo, puede ser bello, pero a lo mejor no puede ser fuerte, o puede ser fuerte, pero a lo mejor no es bello, o puede ser honesto, pero a lo mejor no es fuerte. ¿De acuerdo? O sea, es decir, no hace falta que una a todos. Vamos a pensar en dos o tres. Don Quijote es el perfecto antihéroe, por ejemplo. Como sabéis, Don Quijote es un personaje muy fuerte, ciclado. Otro antihéroe. Todo el mundo dirá que hombre, bello no es, pero tiene un gran corazón. Un ogro con corazón.
O otro antihéroe, como le podría haber dado más velocidad a esto, el cual no tiene honestidad, el cual le faltan muchas virtudes, pero es guapo. Y cuando quiere es valiente. ¿De acuerdo? Bien, voy pasando rápido. Entonces, tenemos, por ejemplo, la teoría de Northrop Frye, ¿no?, de la anatomía de la crítica, donde determina qué tipos de héroes había como modelos. Es verdad que partiendo de la teoría de Aristóteles y de Valle-Inclán, no penséis que Frye descubrió nada en particular, pero él lo hizo desde la perspectiva de la antropología, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de héroe, además ya hemos visto sus cualidades, qué tipos de héroe nos podríamos encontrar? Por ejemplo, el héroe es superior como tipo a los hombres, realmente es un dios, el héroe es un dios, es muy superior a los hombres. Todo el mundo, por ejemplo, si nos viene a la cabeza algo que hayamos visto recientemente, tenemos a Thor, no al marido de Zapataki, sino al Thor. Entonces, un segundo elemento es el héroe que es superior al resto de hombres y a su ambiente, pero no es un dios. Lo que pasa es que tiene algo que lo hace muy superior al resto de hombres y al ambiente. Por ejemplo, fijaros, ahora mismo está muy de moda en Marvel, ¿verdad? Capitán América no es un dios, pero es superior al resto de hombres o de mujeres y superior al ambiente. De hecho, Capitán América pertenece a la Segunda Guerra Mundial y está en el siglo XXI o XXII o XXIII, o los que le dé la gana a Marvel. Otro es que el héroe es superior al resto de hombres, pero no de su ambiente. Por ejemplo, un gran jefe. Es superior al resto de hombres, pero no de su ambiente, es de su época. Por ejemplo, ¿sabéis quién es? Leónidas, ¿de acuerdo? Es un gran jefe, un gran líder, pero no es superior al ambiente. Otro ejemplo es que el héroe ni es superior al resto de las personas ni a su ambiente, pero tiene unas cualidades extraordinarias por lo que sea, o hace algo extraordinario. Dirty Dancing. Yo intenté aprender a bailar con esta película, no me resultó nunca. Se ve que como no era Patrick Swayze. Pero son personajes normales y corrientes que hacen en un momento determinado algo extraordinario, ¿no? Por ejemplo, ella. Bueno, Kick-Ass también. Y, por último, el héroe que es inferior, ya no es en nivel igual, sino inferior, con lo cual se lleva al elemento grotesco, y aquí ya podéis poner todos los personajes que os vengan a la imaginación. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que determinó en qué tipo de variedades de héroe, recordad, héroe igual a protagonista, podíamos encontrar. Bien, ¿eso cómo lo articulamos? Bueno, pues como os decía, con la teoría de Joseph Campbell, el monomito, un gran mito. ¿De acuerdo? ¿Qué consistía ese monomito? Realmente, para ir simplificando y ir acabando, es una estructura significante. Es decir, el hecho de articular el relato de una manera ya significa. Solamente el hecho de articularla de una manera es algo que ya significa, es algo que ya te transmite una serie de valores. Muy fácil. Cuando tú estás en el trabajo y progresas, te han ascendido, porque no te bajan. Incluso aunque la oficina del jefe, te hagan jefe y la oficina del jefe esté abajo, tú siempre dices, no, me han ascendido. ¿Verdad? Es una estructura mental. Esa estructura tiene un significado. ¿Veis? Añade un significado. Bien, entonces, el monomito, que se puede llevar perfectamente al mundo de la poesía, ahí os he puesto algunos ejemplos de estructuras de libros de poesía que tienen esa base del monomito. Decía que el monomito realmente vuelve a ser lo mismo, un elemento puramente abstracto, significativo y significante al mismo tiempo, donde está vuestra labor como futuras y futuros creadores o actuales creadores, en poner los adjetivos que queráis a cada una de esas estructuras. Tenéis que poner el adjetivo para cada una de esas estructuras, ¿no? Bien, ese es el esquema de Campbell, ¿de acuerdo? Él lo hace completo, yo no lo voy a hacer completo, ni mucho menos, no quiero castigaros. Pero vamos a ver, en esa estructura iniciática que tiene 3 fases, que veremos, al final tenemos al protagonista con unas características iniciales, sabemos que tiene que haber una transformación, tenemos el viaje como esquema, monomito, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos que ver en qué cosa se puede transformar, ¿verdad? Es decir, sabemos que hay una transformación, hemos visto que tiene una estructura y en qué elementos se puede transformar ese héroe. Bien, pues vamos a ver si también
si de alguna manera estamos limitados en esa creación. Por ejemplo, el héroe heroína se puede transformar en guerrero, en un gran guerrero. Entonces, del mundo del videojuego, ¿no? Una guerrera. Ahí. ¿Verdad? Se puede transformar en esto. Se puede transformar en amante. ¿Verdad? Se puede transformar en emperador o tirano. Rey Arturo, ¿verdad? O Loki, por ejemplo. Se puede transformar en el redentor del mundo. Nos salva. O se puede transformar en un santo o santa. Es decir, son las posibilidades. Dices, pero se puede transformar en más cosas. No, no. Se puede transformar si haces algún tipo de variación sobre esto. Es decir, que tú quieras combinar dos elementos. Dices, ¿se puede ser santo y amante? Sí. O sea, es decir, recordad, morfemas. Podemos combinarlos como queramos. Bien. El triple esquema de monomito es la llamada, la iniciación y el regreso. Son tres grandes bloques. Hay poemas que tratan solamente un elemento de uno de los bloques, pero hay poemas que tratan de esto. Es decir, no pensemos que siempre se tienen que articular los tres. De hecho, no todas las novelas tienen que tener los tres. Puede ser de uno o puede ser de dos. ¿De acuerdo? Bien, voy acabando ya. La llamada, para que veáis un poco que esto existe, pues podríamos articularla de esta manera, el nacimiento y la salida. Se articula así. Entonces, vamos a ver si esto es real. Si esto, recordad ahora, por favor, todas las películas y novelas que habéis leído, a ver si esto es real. Porque si es real, quizá no estoy tan equivocado y esto no nació de una noche de despiste. Vamos a ver, primero, un nacimiento real. Siempre hay un elemento extraordinario en el nacimiento real. Vamos a poner, por ejemplo, un personaje muy conocido, Jesús. Siempre hay algo extraordinario cuando son niños o acaban de nacer o van a nacer. Ocurre muchas veces en el vientre de la madre, ¿verdad? Típico que la madre está embarazada, viene una bruja y le toca el vientre y dice, ya estás maldecida por... ¿Verdad? La criatura siempre tiene un nacimiento, en ese sentido, traumático. ¿Sí? O algo muy vinculado a ese nacimiento traumático, o algo que está dentro de esa infancia traumática. Por ejemplo, un personaje que casi nadie conoce en el mundo. Este no, este. ¿Quién es? Harry Potter, ¿verdad? Con su cicatriz. ¿Sí? Entonces, tenemos que otro elemento es que durante esa infancia el niño empieza a descubrir que es un poco distinto al resto. Esto puede aparecer o no, recordadlo. Puede tener un nacimiento extraordinario o no, puede tener un momento en el que el niño empieza a ver poderes raros en sí mismo o no, ¿verdad? Pero es muy típico esa película donde está el niño, a lo mejor mirando un vaso y lo mueve. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? ¿Sí? Bien, vamos allá. Otro elemento que suele ser muy recurrente, sobre todo en superhéroes, es la muerte metafórica y el nuevo nacer, el nacimiento nuevo. Véase, por ejemplo, esta escena. Ya veréis. Vamos allá. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Una araña, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando, como todo el mundo sabe, cuando te pica una araña, te conviertes en Spider-Man? Es lo más común, ¿verdad? Fijaros que realmente muere, en ese momento muere metafóricamente el personaje real, que es un personaje de lo más normal y común del mundo, y a partir de ese momento nace el protagonista, que es Spider-Man. ¿De acuerdo? Eso ocurre mucho en la construcción del personaje. Bien. Cuando adquiere una serie de poderes, siempre el personaje entra en un conflicto. No sabe lo que le pasa, no sé, empiezas a llenar de telarañas la habitación, o vuelas mal, te caes, o te vas a un tejado solo a meditar y te lanzas al vacío, pero como puedes volar no te estrellas. Todos esos conflictos que entran, es decir, entra en conflicto el mundo primero, que era normal, y el mundo segundo, que ya no lo es, ¿verdad? Todo eso en el primer capítulo de La llamada. Y siempre hay otro elemento que suele ocurrir en esta primera fase, la predestinación. El hecho de que el niño o la niña siempre está predestinado por algo, por una señal, algún mensaje, siempre se te acerca un viejo ciego por la calle y te dice, yo te he visto en algún momento de tu vida que tú te alzabas sobre la humanidad. Estas cosas, ¿verdad? La predestinación. Aquí tenemos un personaje muy famoso que está predestinado, tiene África en la palma, ¿verdad?
Bien, como veis, si lo bueno de explicar esto es que ya no vuelves a ver una película en tu vida como la estabas viendo, ¿verdad? Bueno, y hay otros elementos, no me voy a extender, como el árbol, la fuente, la llama, el oráculo. Todos esos elementos siempre son recurrentes en esta primera fase. Siempre hay una zarza ardiendo, un árbol que se ilumina, entras en una casa, de repente los cuadros se mueven. Siempre hay señales de estas al comienzo de la historia, ¿verdad? Bien. Bueno, pues ya voy acabando. Otra característica típica es que el mensajero siempre suele tener, el mensajero de tu nueva vida, siempre suele tener un aspecto desagradable. Ya sé, que es tierno, pero tú lo ves por la mitad de la calle y te pasas a la otra acera. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro personaje, ¿verdad? El sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Bien. Vamos allá. Muy bien, lo de las fotos está muy bien. Vale. En fin, queda mucho que explicar, pero si lo hubiera explicado ahora todo, pues ya no tengo excusa para que me vuelvan a invitar el año que viene. Entonces os dejo con la cosa de Intríngulis y dice, ay, pues a lo mejor tiene razón en eso de que la creatividad no es tan libre, que la tenemos un tanto coaccionada, Me reservo el seguir explicando las cosas más importantes que pueda ser el año que viene. ¿De acuerdo? Muchas gracias.